responsabilidad de separar, una responsabilidad impresionante durante 12 años. Pero ahora estamos en un rol que entiendo yo es crecimiento político, sin fanfarronear, crecimiento político de nuestro espacio. Porque nosotros y nosotras somos parte de una corriente político-sindical que no solo se expresa en Unidad Popular, sino que se expresa en varios lugares, que pertenecemos a la clase trabajadora organizada, que está orgulloso y orgullosa de las luchas, de los procesos de resistencia, y que lo reivindicamos y nos ponemos muy contentos cuando nos reconocemos en esa historia. Pero que además tenemos la voluntad de gobernar la riqueza que generamos. Es una corriente que me precede y seguramente me va a suceder. Es una corriente de la cual nosotros y nosotras somos parte, pero no los únicos. No hay que mirarse el ombligo. Cuando uno termina mirándose el ombligo, es testigo moral de la historia, pero no cambia la realidad. Somos una parte de un proceso de la clase trabajadora que dice: no solo estamos para resistir, no solo estamos para luchar, sino que además tenemos vocación de poder. Que además queremos decidir en los procesos históricos que abrimos, que son fruto de nuestra lucha. Porque como dice mi coequiper Roberto Bradel, si nosotros ponemos el cuerpo, ponemos los mártires, ¿por qué no vamos a tener derecho de decidir en los tiempos que alumbramos? Digo esto porque es importante ver desde dónde estamos parados, qué nos precede, desde dónde nos impulsamos y hacia dónde vamos. Y además, porque creo que hay cierto espacio pseudo progresista que está dentro del campo nacional y popular, que tiene un rol en el campo nacional y popular, pero que nos quiere poner en el lugar de lucha, como si fuéramos titanes en el río. Solamente estamos para luchar. Que nos dan medallas, que nos reconocen con diplomas por los luchadores que somos, pero cuando derrotamos al enemigo, como hicimos con Macri, como seguramente vamos a hacer con Milei, nos dicen: bueno, listo, ya está, ustedes están para luchar. Ahora llega la hora de decidir y llegamos nosotros con el saquito y zapatito en punta y planteamos que este tiempo nos toca a nosotros. Bueno, nosotros queremos poner en crisis eso. Nosotros luchamos, resistimos y también queremos gobernar. Y por eso, y ahí se entiende Unidad Popular, y quizás se entienda ahí, no quiero interpretar, el Movimiento Mayo, o se entiende tantas organizaciones que, teniendo una perspectiva frentista, no de secta, pone a la clase trabajadora organizada en el debate y la disputa política para ser parte de la decisión del destino de nuestro pueblo. Hacia ahí vamos. Y además decimos que no alcanza con ganar una elección. La puta, si ganáramos una elección estaríamos felices. Pero no alcanza con ganar una elección. Que además, primero tenemos que generar algunas consignas y algunas acciones que son sumamente importantes. Hoy es condición necesaria, aunque no suficiente, que el gobierno de Javier Milei sea derrotado lo más rápidamente posible en su consenso que lo ungió como presidente y que le dio aval para hacer lo que está haciendo. Después me voy a detener en eso. Yo no creo, tampoco creo que, como dice cierto progresismo, nuestro pueblo optó por el egoísmo, optó por el individualismo y que ya no lucha más. Por eso lo dejamos a un costadito. Entonces creo que no se puede discutir alumbrar un nuevo tiempo, alumbrar una experiencia política como esta. Y yo quiero felicitarlo a Mario y a los compañeros y compañeras que se pusieron al hombro el lanzamiento de la mesa de Unidad Popular. Pero la primera definición que tiene que tener esta mesa es ratificar la unidad más amplia del movimiento nacional y popular para derrotar en las calles, en los barrios y en los sectores de trabajo a Javier Milei. Porque si hubo frente de todos el 27 de octubre del 2019,
Y si hubo un triunfo electoral que alumbró un nuevo tiempo, que no pudimos capitalizar, fue porque primero le ganamos en las calles, en los sectores de laburo y en los barrios. Fue porque cuando se metieron con nuestros viejos, movilizamos al Congreso y a partir de ahí empezó a caer en el consenso. Los invito a que miren en las encuestas de la época. A partir de ahí empezó a caer en el consenso. Mauricio Macri, hasta perder las PASO, remontó 1 millón de votos, pero no le alcanzó para ganar. O sea, la premisa de un partido político del campo nacional y popular no tiene que ser esperar a que se den las condiciones, sino ayudar a que se den las condiciones para alumbrar el nuevo tiempo. Entonces, Unidad Popular en esta mesa promotora tiene que respaldar la movilización de los jubilados, tiene que ser parte de ellas, tiene que convocar al 9 junto a las centrales sindicales a movilizar al Congreso Nacional, tiene que sumarse desde el debate político a respaldar el paro nacional de las centrales sindicales del día 10. Esa es la consigna primaria, es la condición necesaria. Ahora no es suficiente. Y tiene que definir que la unidad más amplia es un valor estratégico para el tiempo que nos toca transitar. Siempre lo es, pero hoy es evidente. Porque además, compañeras y compañeros, yo creo que los deseos son legítimos. Ahí me desvío, pero para poder entrar al otro. Creo que los deseos son legítimos. En la vida y en política también. El que te dice yo no deseo nada o tiene un problema y tiene que ir a terapia, o después viene y te dice el pueblo me lo pidió y te caga. Los deseos son legítimos. Ahora, lo que define la diferencia entre un aventurero o una aventurera y un militante popular es si los deseos personales llevan puesto el proyecto colectivo. Por lo tanto, hoy el proyecto colectivo tiene como valor central y estratégico la construcción de unidad. ¿Es compleja? Sí, no vengo a teorizar. Es un quilombo, es compleja, tenemos unos debates bárbaros, pero sigue siendo un valor estratégico. Y entonces, Unidad Popular tiene que ser uno de los baluartes que humildemente aporte esa construcción de unidad. Porque es una organización incipiente que recién nace, pero que aporte a ese camino de la construcción de unidad. Porque además, el enemigo tiene mucho más claro que algunos de los nuestros, que nuestro pueblo es un pueblo de lucha. Si no, no lo hubiéramos sacado en 4 años a Mauricio Macri, que venía a quedarse por 20. Lo que ellos plantean no es que no luchemos, no es que no peleemos. ¿Saben que lo vamos a hacer? En la Argentina hay una escuela que pasan rápido los autos y salen las madres y te cortan la calle. Gatillo fácil, salen las madres. Inseguridad, sale la gente. Se cortó la luz, se corta la calle. Nuestro pueblo es un pueblo de lucha. Hay cientos de luchas a diario a lo largo y ancho del país. Lo que ellos quieren es mantenerlas divididas. De tal manera que se debiliten, que se transformen en derrota, que cale la desesperanza por un tiempo al menos. Y mientras la desesperanza cala, uno ya empieza a pelear por sobrevivir y no por vivir mejor. Ahí no quieren. No quieren que nos peleemos, quieren que peleemos por sobrevivir. Porque tienen hasta reglamentada la distribución de la pobreza. Por lo tanto, el planteo de unidad, si ellos tienen la estrategia de la división, tenemos que ser los portavoces de la estrategia de la unidad. Y entonces, nosotros en esta militancia triple, no, yo también milito en Estudiante de La Plata, así que 4. En esta militancia tenemos que plantear eso en todos los niveles. Por eso vamos al Congreso de la CTA Autónoma el 28 a plantear profundizar la unidad con la CTA de los trabajadores. No hay espacio en este tiempo para 2 centrales, para 2 CTA. Habrá inconvenientes, habrá obstáculos mayores o menores, pero el deber histórico hoy es recuperar y profundizar el camino de la unidad. No solo contra las cosas que no queremos, sino también para ir por las cosas que queremos. Porque saben que las 2 CTA unidas irradian convocatoria a otras expresiones sindicales que hoy están en crisis en pleno debate político. Potencian la capacidad de relación con porciones de la CGT que son importantísimas. No es casualidad.
que los compañeros camioneros estén hoy acá, ni es que encontraron luz y entraron. Potencia la discusión con tanto movimiento social que hay, que está discutiendo lo suyo porque no tiene un marco más general. No suma, multiplica. Por eso, para nosotros es central, y aprovecho acá que seguramente la mayoría o estamos dando vuelta por ahí, o somos de la CTA Autónoma, mayoría hoy, y bueno, están los compañeros de la CTA de Trabajadores, para ratificar ese camino. Es clave, porque la primera condición es votar los Milei. Para votar los Milei hay que tener los máximos niveles de unidad y los mayores niveles de masividad. Unidad, solidaridad también. Ahí voy. Se dice por ahí, y ahí te digo, apoyando lo que decís, que nuestro pueblo votó por el egoísmo. Es un pueblo quebrado, que votó por el egoísmo, el sálvese quien pueda. Y podría ser, ¿por qué no? Hay procesos donde se quiebran las sociedades y terminan. Ahora, si eso puede ser, si después de muchos años no ha habido expresiones de solidaridad en nuestro pueblo. Ahora, no se puede, o es muy difícil pensar que cambió tanto un pueblo, cuando en el 2020, en plena pandemia, los comedores comunitarios que le daban la única comida a millones de compatriotas no se cerró ninguno y se abrieron más, porque la caída de la economía hacía que el hambre arreciara más. La mayoría de mujeres abrían todos los días, no había vacuna, no sabía cómo carajo iba a terminar, si te ibas a convertir en un mutante, te ibas a morir. Sin embargo, los comedores siguieron abiertos. Nuestro pueblo es un pueblo formidable. Bahía Blanca tiene 2 pares de zapatos, donan uno para llevarlo a Bahía Blanca. En Bahía Blanca sufrió una derrota contundente el discurso del odio y el discurso del individualismo que planteaba Milei. Después que lo oculten es otra cosa. Estuvimos 3 días estuvimos con Robbie en ese lugar. No era la solidaridad de nosotros, que por ahí teníamos resuelto algunas cosas solamente. Era el de al lado, que le preguntaba al otro cómo estabas. Y que había perdido los vasos porque se lo había llevado la corriente y le daban el vasito de plástico que les sobraba para que pudieran tomar agua que traían de las donaciones de todo el país. Nuestro pueblo es un pueblo profundamente solidario. Y es un pueblo que busca, eso sí, no le da un cheque blanco a nadie. Cuando se enamora de un proyecto político, te hace el 17 de octubre de 1945 y te marca la historia por 40 años. Pero para eso hay que enamorarlo con un proyecto político. Hoy es un pueblo que busca. Y ahí se entiende el consenso para la estafa de Javier Milei. Yo estoy convencido que la mayoría de nuestro pueblo votó por vivir mejor. Votó por tener casa, por tener trabajo, porque a los pibes les vaya bien. Votó por vivir mejor. Después tenés ese porcentaje que hasta cuando estaba Perón de gorila votaban cualquier cosa, pero hay un 15%, un 10% que votó Alberto Fernández en el 2019 y que no haberse colmado las expectativas de vivir mejor, tener trabajo y demás, terminó revoleando el voto para Javier Milei. Estoy absolutamente convencido. Entonces, si la mayoría de la gente votó por vivir mejor y empezamos a tener datos de la pérdida del consenso, 10 puntos perdió a partir de que se metió con los viejos en este mes que pasó. Nuestro deber no es solamente seguir profundizando la pérdida del consenso que hace posible que haga las cosas que hace, sino también construir una salida.